Pasamos al punto tercero del orden del día, que es la aprobación, si procede, definitiva de declaración de efecto no utilizable y baja del inventario del vehículo Citroën Jumper 2216 BTJ. Tiene palabra Vecinos por Moral Zarzal. ¿Participa? A favor, gracias. Partido Popular. Ciudadanos. Partido Socialista. A favor. Moral Zarzal en Común. A favor. Vox. A favor. PAIM. A favor. Concejala no adscrita Susana. A favor. Concejala no adscrita Susana. A favor. Queda aprobado el punto. Pasamos al punto cuarto. Aprobación, si procede, de la adhesión de los municipios de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago a la Mancomunidad de Gestión de Residuos del Noroeste. Vecinos por Moral Zarzal. ¿Participa? A favor. Partido Popular. Lo único con el voto a favor del Partido Popular, pero puntualizar que es un único municipio, que no son varios. A favor, ¿verdad? Ciudadanos. A favor. Partido Socialista. A favor. Moral Zarzal en Común. A favor. Vox. A favor. PAIM. A favor. Concejala no adscrita Marcia. A favor. Concejala no adscrita Susana. A favor. Queda aprobado. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es el acuerdo de señalamiento de las fiestas locales para el año 2022. Como todos los años, es preceptivo traer a pleno y emitir el certificado del mismo para mandar a la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Trabajo, donde, además de los festivos nacionales y de ámbito regional, hay que señalar los dos festivos locales. La propuesta que se trae al Ayuntamiento es la del 3 de mayo y la del 23 de septiembre. Vecinos por Moral Zarzal. ¿Participa? Buenas. Pues desde Vecinos siempre hemos defendido, desde que llegamos al equipo de gobierno, que esta fiesta, que realmente no se celebra el Día de los Santos, no se celebra el 29 en San Miguel Arcángel, ni se celebra el 7 de octubre en la Virgen del Rosario, nos parecía importante que estuviera en un día que, ya que se modifica y que se mueve para bien del pueblo y para potenciar esta fiesta, para facilitar la vida de todas las personas que vienen en el municipio, en lugar del jueves, que venía siendo, siempre sea el viernes, para que todo el mundo tenga una organización más sencilla, que los institutos, los centros educativos tengan más fácil, no ese corte que se producía y que muchos niños faltaban a clase. Así que desde luego estamos totalmente a favor del cambio al viernes y por tanto el 23 nos parece la fecha ideal y el 3, por supuesto, de mayo, que siempre ha sido así de forma tradicional y es así que está señalada así en el municipio. Voto favorable, por tanto. Partido Popular. Bueno, pues nos parece estupendo mantener el festivo el 3 de mayo, pero como todos es sabido, no podemos votar a favor del que es festivo local en periodo de fiestas patronales sea un viernes. La tradición siempre en Moral Zarzal ha sido en jueves, con lo cual nuestro grupo defendería que la fiesta fuese el 22 de septiembre en vez del 23. Dice la portavoz de Vecinos que lo fijan por cuestión de temas educativos, etcétera. No, lo fijan porque desde que ustedes llegaron al Gobierno intentaron cambiar todas las fiestas patronales. Se lo he dicho en infinidad de ocasiones. Intentaron cambiar la feria, la querían poner cada vez en un barrio, no se pudo llevar a cabo. Intentaron cambiar los fuegos artificiales, que el primer año que gobernaron, en el 2015, los pusieron en domingo, cosa que se dieron cuenta del error y luego ya los mantuvieron para el final. Con lo cual, lo único que hace este equipo de gobierno es privar tanto a los niños que acuden a colegios, institutos, etcétera, en el municipio, como a las personas que trabajan en el municipio, no poder acudir a las misas en honor a nuestros patrones. Por todo lo expuesto, nuestro voto es en contra. Ciudadanos. Nuestro voto va a ser a favor de darle continuidad a las fechas que se han decidido en el equipo de gobierno. Gracias. Partido Socialista.
Bueno, las explicaciones tienen que ver con la gestión propia de las fiestas y nosotros nos vamos a abstener y que sea la fecha que propone el equipo de gobierno. El 3 de mayo nos parece bien, la otra fecha quizás podría tener que ver con las tradiciones, pero si se cree para la mejor gestión de las fiestas y no solo influye las tradiciones, sino la seguridad, acudir a clase tanto en el instituto como en los colegios, que sabemos que el viernes, si la fiesta es el jueves, el viernes se dificulta acudir a clase y otros asuntos, luego vemos que el equipo de gobierno proponga una fecha y gestione las fiestas como debe. Eso sí, que sean fiestas de verdad este año. Nos abstenemos. Moralzar Zarzal en Común. Pues yo creo que este es uno de los ejemplos más en los que estaría bien dar paso a la participación ciudadana y consultar a los vecinos y vecinas de Moralzarzal qué piensan de esta situación. Nosotros, desde luego, entendemos que hay motivaciones para jueves, viernes, dependiendo, pero yo creo que la opinión de los vecinos a lo mejor sería importante para establecer criterios claros, no para este año, sino para el siguiente año y para los siguientes. Entonces, bueno, nosotros, como entendemos que esto debería partir más como debería favorecerse más a través de la participación ciudadana, nos vamos a abstener. Gracias. Vox. Bueno, nosotros pensamos que las fiestas patronales de Moralzarzal se realizan siempre en honor a la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel, nuestros patrones. Tradicionalmente, los jueves, en este caso cae el día 28, ha sido señalado como día festivo de la localidad. Nosotros no entendemos, ni la mayoría de vecinos, el afán de modificar las tradiciones de nuestro municipio, por lo que nosotros vamos a votar en contra de este punto. Gracias. Paim. Sí, nosotros, como hemos hecho todos los años desde que estamos en este ayuntamiento, abogamos por las tradiciones de Moralzarzal, por supuesto por la fecha del 3 de mayo y también solicitamos, como hemos hecho otros años, que la fiesta fuera el jueves 22 de septiembre. Ya se ha dicho aquí, pero lo reitero yo, para que la gente de aquí del pueblo pues pudiera ir a la misa, a la procesión y disfrutar de ese día festivo. Entonces nosotros votamos en contra. Concejala Norajita Marcia. Entendiendo las razones que expone el equipo de gobierno y sobre todo habiendo entendido así, habiendo además sido responsable de las fiestas patronales hasta este año, hasta el año, bueno, las de este año no, hasta el año pasado, yo sí que voy a votar a favor, repito, a favor de esta propuesta. Concejala Norajita Susana. Sí, mi voto también va a ser a favor, aunque creo que sería bueno reflexionar sobre lo que ha dicho el concejal de Moralzarzal en Común. Abrirlo a la participación ciudadana y que sean los vecinos los que elijan cuando quieren su fiesta. Gracias. Queda aprobada la propuesta. No sé si hace falta una segunda vuelta. Vecinos. El Partido Popular, que creo que le da igual lo que yo pueda decir, pero sí a vecinos y a vecinas que desde este equipo de gobierno no se prohíbe a nadie ni se ha forzado a nadie a que deje de ir a misa ni a la procesión, sino que incluso se ha hablado directamente con la Iglesia, se ha hablado con ellos desde el principio y se les propuso hacerlo en horario de tarde o hacerlo el viernes por la mañana, ya que las fiestas realmente de San Miguel se celebra otro día y la Virgen, ya lo he dicho antes, también. Con lo cual, esa afirmación y ese ataque gratuito diciendo que es que nosotros privamos, pues no privamos a nadie, y la libertad de los vecinos y vecinas de poder acudir en el horario que les ponen la misa o también la posibilidad de cambiarlo. O sea que, y ha habido un sondeo y decidieron otra cosa, ¿no? Pero no privamos a nadie jamás de ir a un acto religioso. Partido Popular. Sí, pues en relación a eso estaba diciendo la concejala de vecinos que los viernes no acudía gente al colegio, había absentismo en el colegio. Con fijar la fecha, la festividad en jueves. Ahora le digo, ¿qué propone usted? Si no lo priva el equipo de gobierno, ¿qué está proponiendo? ¿Que vayan a misa y falten al colegio? No tengo más que añadir. Ciudadanos.
Partido Socialista, Moralzarzal en Común, Vox, PAIM, concejala Norajita Marcia, concejala Norajita Susana. Pues pasamos al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con los informes de alcaldía y concejalías delegadas. Tiene la palabra la concejala Juani Palomo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo primero voy a responder a la pregunta que se quedó pendiente, que hizo Marcia en relación al estado de ejecución de los anteriores proyectos de presupuestos participativos. Voy a nombrar el proyecto y el estado en el que está. Punto Violeta Permanente está ejecutado en el 2020. Se adquirieron materiales de sensibilización para disponer de ellos en el Punto Violeta. Cuidar a las cuidadoras también se ejecutó en el 2019 a través de un convenio con la ONG Solidaridad Intergeneracional. Servicio gratuito de orientación jurídica se ejecutará en el primer trimestre del año que viene. Renovación del sistema de audiovisuales del hogar de mayores está en ejecución. Se han comprado ya esas mejoras, esos sistemas, y se está a la espera de la instalación. Hotel de abejas no ejecutado. Instalación de paneles solares en edificio público en ejecución. Se va a instalar en el edificio del ayuntamiento y para el próximo año se tiene previsto su instalación en el centro cultural. Catálogo de las especies de árboles, arbustos y hierbas se está realizando. En breve los vecinos y vecinas van a poder consultar este catálogo a través de un enlace que va a existir en la web municipal. Difusión de tenencia responsable con animales de compañía está en proceso de ejecución. Creación de huertos de ocio urbanos. El proyecto de huertos urbanos se licitó y se quedó desierto. Y se ha construido un huerto en el Arboreto y hay previsión de la construcción de otro en los próximos meses. Acondicionamiento y mejora de las puertas de acceso al polideportivo está ejecutado y elaboración de un master plan para el polideportivo en ejecución. Y ahora voy a pasar a explicar e informar de las actividades de las áreas. En este caso, el mes de noviembre está muy cargado de actividades porque, por una parte, conmemoramos, como bien sabéis, el 25 de noviembre, pero también coincide en noviembre las jornadas de montaña. En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos muchas actividades, tanto organizadas desde el área como propuestas desde la TAM. Desde el área tenemos un espectáculo musical para público infantil y familiar, que se llama Somos Increíbles, que es un concierto que trabaja a través de las canciones la diversidad, los estereotipos, la desigualdad, el buen trato, el abuso sexual, etc. Se va a llevar a cabo el día 26 de noviembre en el Teatro del Centro Cultural. También traemos un espectáculo que se llama Lota, las mujeres del carbón, que es del Centro de Danza Canal de Madrid, dirigido por Pero Fernández Embrujo, e incluye teatro, música en vivo y letras de Violeta Parra. Es el día 27 también en el Teatro del Centro Cultural. También tenemos un clown cuentacuentos que va a ser para los centros educativos del municipio, para educación infantil de todos los colegios. También vamos a tener, como novedad, un encuentro de escritoras que traemos el día 19 de noviembre, de 6 a 9 de la noche en el Hogar de los Mayores. Contaremos con dos autoras. Una es Marta Robles, que trae su libro La chica a la que no supiste amar, y Yuna Vicens, que trae su libro Mercancía robada. Y una obra de teatro para alumnos del IES, Carmen Martín Gaite, de tercero y cuarto de la ESO, que se llama Te querré siempre, el 30 de noviembre, en horario de mañana. Todas estas actividades, y por último, me quedó lo más importante, el mismo día 25 de noviembre tendremos la lectura del manifiesto de la FEM, en horario de tarde, y también en colaboración con el Consejo de Bienestar Social, se va a instalar en la plaza del Ayuntamiento. Se va a hacer una instalación en conmemoración y memoria de las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género durante este año. Además, desde la TAN nos ofrecen varias conferencias online que versan sobre diferentes temáticas: arte, ciencia, literatura, y también traen dos talleres, uno de autodefensa para mujeres, que se va a llevar a cabo el día 13 en el Centro Cultural de Moralzarzal, y también un taller de cómo prevenir la osteoporosis,
que consta de una sesión online y una sesión presencial. Como veis, son talleres y actividades y acciones dirigidas a todas las mujeres de diferentes edades, desde pequeñas hasta mujeres mayores, ¿no? En el área de mayores, este mes tenemos varias actividades. Por una parte está un viaje a Jaén, el 20 y 21 de noviembre, también una salida cultural al Jardín del Capricho el 17 de noviembre. Se han puesto en marcha 3 paseos botánicos en la naturaleza que les hemos llamado la magia de los árboles, porque versan sobre identificación de árboles en el entorno, en diferentes entornos del municipio. Empezó el día 3 de noviembre y tenemos otro el día 23 y otro el día 14 de diciembre. También retomamos una actividad que fue propuesta del Consejo de Mayores, que es Mayores por la Cultura, con la conferencia El hombre frente al cosmos y el espacio infinito, que tiene lugar el martes 23 de noviembre en el Hogar de los Mayores. Y ahora voy a pasar a comentaros que se han presentado esta mañana las jornadas de montaña. Este año tenemos 4 ponentes, volvemos a la presencialidad, lo cual nos satisface mucho. Y además, aquellas personas que no puedan asistir podrán verlo en streaming también. Hay cuatro ponentes: José María Andrés de la Torre con su documental Groenlandia, Marina Fernández con su ponencia Alpinismo, mi manera de vivir, Miquel Zabalza con El otro Himalaya y Nacho Mulero con Detrás de la cuerda. Además tenemos el concurso de fotografía, como sabéis, que se celebra todos los años. Este año se han presentado 100 obras más, son 266 fotografías las que hay que valorar. También, como novedad, va a haber una salida de escalada deportiva para jóvenes, que lo va a liderar Marina Fernández, para chavales de 12 a 25 años. Y también dentro de las jornadas de montaña, como en otras ocasiones, tenemos el Moral Trail el día 20 de noviembre, que es la prueba que se va a llevar a cabo a través de deportes con distancias de 9 y 17 kilómetros. Y por último, informar que en Participación Ciudadana el mes pasado tuvimos el segundo plenario de asociaciones, que es un espacio en el que nos reunimos con todas las asociaciones del municipio y en el que estamos trabajando, en principio y además de manera muy detallada, la Ordenanza Municipal de Colaboración Pública Social, que traeremos a pleno en los próximos meses. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Por parte de la Alcaldía, informar sobre algunas cuestiones y aclarar también y rectificar sobre una respuesta que se dio en pleno y que la concejala no escrita Marcia solicitó que se hiciera en el pasado pleno y así se dijo que si estaba equivocado pues se rectificaría. Ante una pregunta que se hacía, sin entrar en el fondo de la misma, porque yo creo que ese no es el objeto de la rectificación, sino más bien otro, sobre participación ciudadana, se contestó por parte del equipo de gobierno que la nueva concejala de Participación Ciudadana, que el 8 de abril, día que se realizaban las preguntas, apenas contaba con 20 días para ostentar dicha competencia, y se ponía entre paréntesis exactamente lo siguiente: se recuerda que la anterior concejala dejó sus competencias el 15 de marzo. En ese sentido, y rectificando el error, se dice que se recuerda que la anterior concejala dejó el grupo municipal del partido por el que obtuvo su acta de concejal con fecha 23 de enero del 2021, lo cual provocó la pérdida de confianza que motivó la retirada de sus competencias el 15 de marzo. En este sentido, además, querría informar sobre lo que en la Junta de Gobierno, como siempre, cada vez que hay algún acuerdo, alguna reunión de alguna de las mancomunidades en las que estamos inscritos, a las que pertenecemos, perdón, y de las que formamos parte, pues se da cuenta, como siempre, insisto, en el pleno de la Corporación de Moralzarzal. No ha habido ninguna asamblea, lo que sí ha habido, como tantas veces, ha sido una Junta de Gobierno que instó y que va a instar a la asamblea, que aún no se ha producido, a esa subida de tasas que hoy, entre otras cosas, traíamos al Pleno. Se traía en previsión de lo que se acordó en Junta de Gobierno y lo que es muy previsible pueda salir en la asamblea de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste.
Seguramente este retraso tiene que ver con, lo quiero agradecer, con la gestión adecuada de la Presidencia, en este caso del alcalde de Alcobendas, que está llevando negociaciones muy adecuadas con el municipio de Colmenar Viejo. Como todos los vecinos y vecinas saben, y si no lo saben se lo digo, el vertedero está en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo, precisamente por diferentes cuestiones, no está mancomunado. Es una cuestión que, insisto, a través de una negociación muy adecuada se está consiguiendo que se mancomune, que forme parte con los beneficios que por albergar ese vertedero tenga que tener para su propio municipio, ¿verdad? Se está tramitando, se está en la construcción del quinto vaso, un complejo ambiental, quiero decirlo a los vecinos, que sí que contempla el tratar el residuo orgánico, no solo el resto vegetal, lo contempla. Es un complejo ambiental que va a tratar, y el proyecto está así definido, en torno a 300.000 toneladas de residuo orgánico y restos vegetales. Esto, siguiendo con la estrategia, desde luego, de residuos, es insuficiente, y por eso se está pensando y se está avanzando en construir plantas satélites de compostaje para reducir lo que es la huella de CO2 y, en cuanto al transporte, kilometrajes y demás, y para poder albergar todo lo que tiene que ver con esa reducción en origen. Por otro lado, también informar que se están produciendo, como es sabido desde hace tiempo, se producen apagones, sobre todo en épocas de lluvia, en el alumbrado público. Por la empresa mantenedora se ha previsto y se está actuando desde ayer precisamente en todo el aislamiento de muchos de los puntos que provocaban ciertas derivaciones que hacían que saltaran todas esas fases y hubiera apagones en los diferentes municipios. Falta de aislamiento en los cables, en las arquetas, que esperemos que con estos 55.000 euros que se están invirtiendo se palíen o se eliminen en su totalidad, junto con la reposición también de algunas de las farolas que faltan en el municipio por diferentes circunstancias. En cuanto a algunas peticiones que se han escuchado en el Pleno, informar a los concejales y a las concejalas de la corporación que recibirán instrucción por parte de Alcaldía, una reacción por parte de Alcaldía, para convocar todos los martes anteriores a la convocatoria del Pleno las juntas de portavoces. Las juntas de portavoces, con el objeto de poder definir y fijar los asuntos del Pleno y poder incluso adelantar todo lo que tiene que ver con preguntas y otras circunstancias que así se puedan ver y se puedan decidir en la Junta de Portavoces. Nos acogeremos a lo que dice en el capítulo 2, el artículo 36 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, así como el artículo 21.1 y el artículo 19.1. En todo esto creo que está por cumplido el punto de información de concejalías y alcaldía. Y pasamos al octavo punto, que es al octavo punto séptimo. No hay mociones en fecha de convocatoria. Pasamos al octavo punto, que es el de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, pues la primera pregunta sería que tanta transparencia por parte del equipo de Gobierno, de la que se hacen eco y abogan por ella, pero nos parece cuanto menos curioso que en la web del Ayuntamiento aparezcan los sueldos brutos y dedicación del equipo de Gobierno o las dietas de todos los concejales, excepto las del señor Salazar. Entonces, las preguntas son que si tienen algo que ocultar al no publicarlo, que por qué no aparece, que a qué se debe, porque como ustedes no dan puntada sin hilo, o es que dicho concejal no percibe ningún sueldo o ninguna dieta de este ayuntamiento. Continúo enumerando las preguntas. Se nos ha dado traslado por parte de varios vecinos y lo hemos podido comprobar in situ, que la pista polideportiva del Raso lleva más de 3 semanas cerrada sin poder utilizarse. Se ha preguntado a varios funcionarios, pero no tenían conocimiento de ello, no han sabido aclarar el motivo. ¿Nos podrían decir el motivo? Y por último, por mi parte, tengo un ruego y a continuación una pregunta.
en la que el ruego es que, ya que en el anterior pleno el señor alcalde nos quiso demostrar que lleva a rajatabla el régimen de orgánico del pleno, que sea así y lo cumpla siempre, ya que en el artículo 3.2 de dicho reglamento nos dice que un pleno ordinario por razones excepcionales se podrá aplazar al segundo jueves laborable, pero lo que no consta en ningún momento es que se pueda aplazar al tercer jueves laborable, como así ha pasado en el pleno del mes de septiembre de este año. Una vez más, el señor alcalde nos demuestra lo importante que es este reglamento para él, un reglamento aprobado por este pleno, pero ya vemos que lo que le importa a este pleno es poco, salvo que le interese y se beneficie de ello. Entonces, ¿nos puede decir a qué se debe que cambiase en ese pleno y no cumplir una vez más el reglamento orgánico del pleno? No sirve que me diga por razones organizativas, ya que ante todo está cumplir la ley o la norma. Ahora va mi compañera Bea. Buenas tardes. Mi pregunta es, en el pleno del pasado mes de octubre preguntamos sobre las sentencias condenatorias hacia el ayuntamiento y las costas que se hubieran tenido que abonar con dinero de los vecinos de Moralzarzal, y a día de hoy no hemos recibido respuesta. Si tiene en cuenta, como lo acaba de tener el reglamento del Pleno y como lo hizo el otro día para interrumpir a nuestra portavoz en incontables ocasiones o para no dejarme a mí hablar en ruegos y preguntas, observará, como ya lo hemos recalcado, creo que todos los grupos en varias ocasiones, que el artículo 21 en el punto 4 dice que el equipo de gobierno podrá solicitar por una sola vez respecto de cada pregunta de respuesta oral en el Pleno que sea pospuesta y contestada en la sesión plenaria siguiente. Mi pregunta es, ¿van a contestar en este Pleno o van a seguir saltándose el reglamento día sí y día también, el que ustedes aprobaron también? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo nos van a contestar? Gracias. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular? ¿No? Juan, ¿contestas tú? Buenas tardes de nuevo. Volvemos a más de lo mismo, señora portavoz del Grupo Popular. Desde el minuto 1, su única obsesión era el sueldo, y la mayoría de las veces mirándome a mí. Me alegra que me haga esa pregunta y que la haya hecho. Yo no tengo nada que ocultar. Este equipo de gobierno no tiene nada que ocultar. Si no se refleja, si recibo alguna retribución en la página web, como dice usted, es porque desde el mes de mayo este concejal que le está hablando no recibe ningún tipo de retribución por parte del ayuntamiento. Eso que le quede bien claro a usted y a todos los vecinos. Y deje ya usted continuamente de estar solo pensando en el sueldo, que es su obsesión. Y se lo digo de verdad, haberlo pensado cuando era usted concejala de Sanidad y Servicios Sociales y cuando solo en dietas se llevaban 1.677 euros todos los meses. En dietas. Explíquelo usted algún día, a quien quiera explicárselo. Yo no tengo nada que ocultar, simplemente, y creo que este equipo de gobierno tampoco. Gracias. Únicamente apuntillar el agradecimiento, Juan, que a pesar de las dificultades de salud, aquí has estado, aquí sigues estando, y es un reconocimiento que creo que deben de saber todos los vecinos, ¿no? Que a pesar de esa dificultad y a pesar de que podías estar en otras, aquí estás sin percibir un solo euro. En cuanto a la pista polideportiva del Raso, está cerrada por unas deficiencias que hay en el vallado, que hasta que no se subsanen y por la seguridad para todo el mundo que está allí, se tienen que volver a asegurar de manera correcta. Ese es el único motivo. Las sentencias condenatorias, evidentemente lo que no va a hacer este equipo de gobierno ni ningún concejal o concejala que forme parte de él es contestar a preguntas de las que no se tiene respuesta, principalmente porque se deben emitir esas respuestas por aquellos habilitados, aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar esas tareas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, en orden de prioridad de los trabajos que tienen los funcionarios, que eso también es algo
algo que se establece en los principios de eficiencia de las propias normas, pues se contestará en el momento que tengamos las respuestas. No hay ningún objeto de ocultar ninguna de ellas. Partido Socialista. Perdone, con su permiso, señor presidente. Sí. Hice una pregunta, cuando hice el ruego del pleno del mes de septiembre, hice una pregunta, no me la ha contestado. ¿Me la va a contestar en el siguiente pleno? Era un ruego, dijo usted, ¿no? Ruego y pregunta. Se la puedo contestar ahora mismo. Yo entendí que era un ruego, por eso no he contestado. Bien, pues el pleno del mes de septiembre se aplaza por vacaciones de los funcionarios y porque se ha considerado desde la presidencia que era muy importante que el secretario municipal de la corporación esté en los plenos. Normalmente se coge vacaciones en esos periodos, está trabajando el resto del año y esa es la razón fundamental por la que ese pleno se aplaza. Partido Socialista. A pesar de saltarse usted la norma, el reglamento orgánico del Pleno. Partido Socialista. Esperando que terminasen todos de hablar. Tenemos derecho a réplica, pero se le vuelve a saltar. ¿Ya? No, era por respetar. Yo quería preguntar, hemos visto en redes sociales que hoy a las 2:37 de la tarde se ha publicado un tuit donde se ve un vídeo haciendo una actividad que no sería propia de hacerla fuera de camino en la ladera de Matarrubia. Queríamos saber si se sabe que se ha grabado ese vídeo y si es la ladera de Matarrubia donde se ha grabado ese vídeo. Y otra pregunta es si se va a cumplir con el reglamento del Pleno de responder las preguntas en el Pleno siguiente al que se hace. Siempre y cuando sea posible, cuando se tenga la respuesta, por supuesto, y se hará todo lo posible. Si no hay respuesta porque no tenemos la información debida, no se hará. Pero siempre que sea posible, por supuesto. Y en cuanto a lo de la ladera de Matarrubia y el vídeo, pues la verdad es que no lo he visto. En el momento que me informe se contestará igualmente. Moral Zarzal en Común. Pregunta. El mes pasado aprobamos 2 mociones presentadas por Moral Zarzal en Común y aprobadas por la mayoría de este Pleno, una relacionada con la implementación del complemento de productividad y otra respecto a la devolución de las horas que se les habían escamoteado a los y las trabajadoras del Ayuntamiento en la semana de la fiesta patronal de nuestro pueblo. ¿Han iniciado, y la pregunta es, ¿han iniciado ya la mesa de diálogo con los representantes de las y los trabajadores acerca del complemento y han procedido a devolver esas horas a los y las trabajadoras? Otra pregunta. Les recordamos que estamos en momento de copiosas lluvias que han venido y que van a continuar y que tenemos un problema grave en la dehesa vieja. Repetimos nuevamente. ¿Qué acciones concretas han realizado desde el último pleno para solucionar el problema de vertidos de aguas fecales en la dehesa vieja de nuestro pueblo? Otra pregunta. Es recurrente el problema de la creación de balsas de agua en la calle que va desde Moral Zarzal al camino a Becerril. Cada vez que llueve se crean esas enormes balsas de agua en una zona de curvas, rotondas y que además es acceso a uno de los colegios de Moral Zarzal. Es el camino la carretera que va hacia el Colegio Da Vinci. ¿Qué han hecho, qué han planeado para resolver este problema? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? No, bien, vale. Otra pregunta. Los pegotes de cemento que han puesto en los socavones que existían en la avenida Salvador Sánchez Frascuelo, con el tema de las farolas, ¿son una solución definitiva o van a hacer algún remate más en condiciones? Tenía una pregunta acerca del tema de la luz, pero ya ha sido contestada previamente en informe. Y tenía una pregunta de cuál es el criterio por el que ciertas farolas se colocan en la divisoria entre el carril bici y las plazas de aparcamiento, mientras que otras están en la acera, en la zona del centro cultural. ¿Y por qué no se usan el mismo tipo de farolas en toda la avenida Salvador Sánchez Frascuelo? Porque hay una modificación de unas farolas con respecto a otras. Las nuevas puestas en la acera siguen la línea existente, mientras que también las nuevas en la medianera del carril bici siguen otro criterio estético. Queríamos también que nos facilitasen cuando puedan los datos del programa de Reutiliza Moral. Y tengo 3 ruegos.
El primero es, se lo hacemos porque nos lo han hecho llegar a unos vecinos, algunos vecinos de Moralzarzal, y le decimos: somos unos defensores del arte urbano que como una manera asequible de mejorar la estética de las ciudades, por la que las actuaciones llevadas a cabo en varios puntos del pueblo nos parecen estupendas. Pero rogaríamos que se diera la oportunidad a más jóvenes artistas de nuestro municipio que practican este tipo de arte, aunque la técnica utilizada demora algunos días más la finalización de obra. Por lo visto se nos comentó y se nos comentó por parte del equipo de gobierno que además uno de los que fundamentalmente lleva este tipo de cuestiones utiliza el spray y hay otros que utilizan brochas y pinceles. Creemos que debe ser ampliada esta forma de facilitar este arte urbano. Este arte urbano permitido, lógicamente. Segundo ruego. En los pasados presupuestos participativos, uno de los proyectos aprobados es la zona multideportiva de las Alchazuelas por una cantidad de 114.000 euros. Nos gustaría saber si ese proyecto, una vez realizado, no va a tener mantenimiento, dado que se supone que esa es una de las premisas para las que el proyecto podía ser aprobado. Creemos que este tipo de proyectos tiene suficiente entidad para que, de ser necesario, fuese ejecutado por el Ayuntamiento y no con presupuestos participativos, dado que, a nuestra manera de ver, estos presupuestos participativos tienen unas cuantías demasiado bajas. Y rogaríamos que se modifique el criterio para adjudicar los proyectos en este sentido, de manera que no superen el 40% del total del presupuesto, para que se puedan llevar a cabo un mayor número de proyectos de los presupuestos participativos. Y el último ruego es, les rogaríamos que respeten las instituciones y consideren la lealtad institucional como una herramienta imprescindible para vertebrar la democracia municipal. Hace meses informé de mi ausencia durante una única semana del municipio. Informé en varias ocasiones y me aseguré de que quedase claro cuál era la semana que faltaba y se me confirmó que se tendría en cuenta dicha información. Mi ausencia era en una semana que no era coincidente con una semana de pleno ordinario, que es, como todo el mundo sabe, salvo causa de fuerza mayor, el primer jueves de cada mes. Pues bien, es justo esa semana en la que se conocía, como se me había hecho saber, mi ausencia, no una semana antes ni una semana después, cuando se convoca un pleno extraordinario muy importante, aunque no tan urgente, acerca de un tema tan vital como es el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Y digo que es un tema tan importante, tanto para el pueblo como para Moralzarzal en común, porque la privatización de este servicio ya produjo, fundamentalmente, que Moralzarzal en común abandonase el gobierno municipal en la pasada legislatura. Esto el pueblo lo sabe y el equipo de gobierno también lo sabe. Les rogamos, por tanto, que tengan lealtad institucional a este pleno y que eviten los juegos de malevares para cuadrar unos números que no les salen por incompetencia para el diálogo y el acuerdo con los grupos de la oposición. Les rogamos que respeten a los ciudadanos y ciudadanas que todos y cada uno de los que estamos aquí representamos con la misma legitimidad y que dejen de hacer contabilidad creativa respecto a los números de los votos de los y las concejales para que les hagan las cuentas. Este no es el camino, en el fondo lo saben ustedes, lo sabemos desde la oposición y lo saben todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Gracias. Diferentes preguntas que puedo ir contestando algunas de ellas. En cuanto a las mociones presentadas, evidentemente sí, se han mantenido y se ha llegado a acuerdo con los trabajadores en cuanto a… no es una mesa de negociación, quiero aclarar que es una comise, que no es exactamente una mesa de negociación, sino de interpretación del propio convenio, pero se ha llegado a acuerdo con los trabajadores. En cuanto a la segunda moción, cuando haya partida presupuestaria y las herramientas de medida adecuadas, se llevará adelante, como se ha dicho y como se venía haciendo y diciendo incluso antes de la propia moción. En tanto en cuanto no haya herramientas de medida, evidente, y partida presupuestaria, que puede haberla, pero si no hay herramienta de medida para esa evaluación del desempeño, esa productividad, pues evidentemente no se podrá llevar adelante. Pero la intención, mucho antes de la moción, es que se termine con los trabajos y la negociación de la relación de puestos de trabajo y comencemos de manera inmediata con la evaluación del desempeño que nos dará esas herramientas para poder medir esta productividad. Las lluvias, la dehesa de los vertidos, pues hoy mismamente se ha
tenido que, son circunstancias que se producen en el día a día del ayuntamiento, firmar un contrato de urgencia para poder mantener adecuadamente la red de abastecimiento, un procedimiento que una vez adjudicado el adjudicatario pues no ha podido avalar todo lo que se requería y hay que volver a licitar. Por lo tanto, en el momento que desde hoy tenemos ese mantenimiento, se continuarán con los trabajos que, como ya se dijo en su momento, se metieron una serie de cámaras y se van a efectuar una serie de medidas de manera inmediata en el momento que tengamos esa posibilidad con la contratación que hoy, no ayer ni mañana, hoy se ha llevado adelante, podamos cambiar una serie de etapas en la dehesa y podamos continuar con los trabajos que están previstos. Sobre las bolsas de agua no tengo conocimiento de ello, me informaré y en el próximo pleno responderemos. Los pegotes de cemento, siempre se pide respeto a los empleados municipales, pues con la mejor voluntad los empleados municipales han hecho esos trabajos de remate de esas farolas, probablemente no sean las más adecuadas, así está dicho, pero nosotros desde luego sí que respetamos ese trabajo de los empleados municipales, en este caso de la brigada, que ha sido quien ha hecho esos pegotes y quien ha intentado dejarlo de la mejor manera posible. Los criterios técnicos, pues evidentemente eso viene en un pliego definido con criterios técnicos sobre las farolas, dónde se colocan y cómo se colocan, y el criterio estético tiene que ver con la reposición de las farolas, que muchas veces no es posible volver a poner las mismas, o se ha considerado técnicamente que aquellas que se ponen son mucho más eficientes desde el punto de vista lumínico y desde el punto de vista y desde otros puntos de vista técnicos. Por lo tanto, bueno, pues la sociedad va avanzando, los estilos van avanzando y también se va avanzando en este sentido. Son criterios meramente técnicos, incluso de eficiencia en algunos de los báculos que pueden resultar mucho más económicos y rentables para las arcas municipales. Por lo demás, creo que no había ninguna otra pregunta. Datos del Reutiliza Moral se enviarán sin ningún problema en el momento que estén. Y sí, en cuanto al respeto institucional. El respeto institucional se tiene que tener por todos los ámbitos y cuando uno llega aquí al Pleno de Moralzarzal dando pues con todas las leyes en la mano, citando artículos, citando normas, pues lo normal es que también se lo aplique a uno, ¿no? Y cito para los vecinos y las vecinas de Moralzarzal, ¿no? El propio texto refundido de régimen local establece en su artículo 72 lo siguiente: los miembros de las corporaciones locales están obligados a concurrir a todas las sesiones, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al presidente de la corporación, cosa que no ha sucedido. Las ausencias fuera del término municipal que excedan de 8 días deberán ser puestas en conocimiento de los respectivos presidentes. Esto es lo que dice el texto refundido de régimen local, cuestión que, por supuesto, no ha sucedido. Vox, sí. Mi ausencia no excedió los 8 días. Con respecto, le dije una semana, 7 días. 7 días no son 8. Con respecto al tema de los pegotes del ayuntamiento, que han puesto los trabajadores, esos son pegotes de cemento que se han puesto. Y el problema de que se haya tenido que solucionar un problema de unos boquetes de una obra que ustedes han licitado no es culpa, ni desde luego me parece que sea lícito responsabilizar a los trabajadores del ayuntamiento de haber tenido que hacer una obra que no se ha realizado en una ejecución de una obra que ustedes han planteado. O sea, creo que no es de recibo responsabilizar a los trabajadores de las brigadas del ayuntamiento de una obra mal ejecutada y contratada por el ayuntamiento. Desde luego, ni yo he querido faltar el respeto a los trabajadores del ayuntamiento y, desde luego, lo que sí que me parece una falta de respeto es escamotear las responsabilidades de una obra mal ejecutada en los trabajadores del ayuntamiento. Eso sí que me parece una falta de respeto. Y le repito, 8 no son 7, igual que 5.000 toneladas no son 6.000.
Ni 8 son 7, ni 7 son 6. Lo que dice el artículo 72 es que debe comunicar a la Presidencia, cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho. Por lo tanto, y en cuanto a la Perfecto. Salvo causa justificada. Y como digo, los trabajadores municipales no se les está. Al final siempre podemos poner las excusas que queramos. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador y otro? Además de que sea municipal o del ámbito privado. Es decir, que al final esa falta de respeto al trabajador existe en cualquier caso. Es lo que quiero que quede claro. Y no se escamotea, como se viene diciendo a la empresa adjudicataria. Al contrario, lo que se hace es facilitar las cosas con esa predisposición de siempre de la brigada municipal. Cuestión que desde la jefatura de la brigada municipal agradezco, porque en cualquier caso lo que han sido ágiles en la medida de lo posible para facilitar la vida a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, como siempre hace la brigada municipal. Vox. Yo voy a empezar con una pregunta que creo que ya ha sido respondida durante su exposición en informes de alcaldía, pero bueno, vuelvo a preguntarla y si la quiere responder de nuevo. ¿Por qué no se ha repuesto la farola situada en la calle de la Fuente? Otra pregunta es, ¿este año se va a proceder al reparto de leña? Y para finalizar, un ruego, y es que realmente se valore y estudie la modificación que hemos propuesto de Moral-Zarzal para la bonificación de la tasa de basuras y que no solo mitigaría la tasa, sino que la rebajaría. Tenemos herramientas para ello. Gracias. Lo de la farola creo que está contestado, Juan Antonio, no obstante te lo digo, al final se tienen que hacer modificaciones presupuestarias dentro del área, ver cómo van los gastos. La subida de la luz creo que es evidente para todos, eso ha hecho también que existan ciertos desajustes y al final por una cuestión de previsión y de eficacia lo que se ha hecho ha sido esperar prácticamente a la finalización del año para ver si se podían reponer con presupuesto de este año esas farolas o había que esperar al siguiente. Pero estamos en ello. De los 55.000 euros hay 16.000 destinados a la reposición no solo de esta farola, sino de todas las que estaban detectadas en mal estado y demás. Sobre el reparto de la leña, no tengo ahora mismo aquí lo dejamos para el siguiente pleno. La contestación. Concejala no adscrita, Marcia. Sí, gracias. Se aprecia mucho que finalmente se rectificara la afirmación de que esta concejala dejó sus competencias. La pérdida de confianza derivó, como se ha dicho, en que desde alcaldía se retiraran estas competencias el día 15 de marzo. Agradezco además, creo que las cosas malas las decimos mucho y las cosas buenas a veces no. ¿Es un ruego, Marcia, o una pregunta? No, simplemente un agradecimiento que se aprecia la respuesta que ha dado la… Pero eso no está contemplado, ¿es un ruego o una pregunta? Bueno, vale, no lo digo, ya se lo diré personalmente. Hago una pregunta. En el pleno de mayo hice la siguiente pregunta que sigue sin respuesta y que viene muy bien a colación de lo que se ha estado hablando estas últimas 2 semanas. Se habló en algún momento sobre actuaciones para la recogida de tapones de plástico. ¿Se está haciendo algo al respecto o se tiene contemplado hacer y cuándo? Esta es la pregunta que hice y la repito en este pleno. Y luego, en el informe de alcaldía y concejalías, insisto, a veces se escucha mal desde esta posición, pero creo que el alcalde presidente dijo que el acuerdo que no se ha llegado a acuerdo todavía en lo que es la mancomunidad de residuos, que se hará en asamblea, que no se ha llevado a cabo todavía y que lo que se ha aprobado se ha hecho en un acuerdo de Junta de Gobierno. Si esto es así, y si he escuchado correctamente, solicito se explique lo que ha dicho en este pleno el concejal de Hacienda, cuando dice que no se ha podido publicar la
los cambios en la tasa de basura, porque por la premura, cuando había un acuerdo firmado que yo entendí que era de la mancomunidad el 8 o el 5 de octubre me parece, y entonces por la premura no había dado tiempo a publicarlo como se podría haber hecho. Nada más, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, creo que se contestó en su momento, que en el momento que se están dando los pasos, además, para poder buscar el proveedor, no es tan fácil como poner solo un sistema de recogida, sino quién recoge, cómo recoge y demás. Se está en ello y se sigue teniendo la voluntad de actuar. Y sobre la tasa basura, lo que se ha dicho es lo que se ha dicho, nada más. Es decir, que por una cuestión de previsión se pidió a la gerencia de la mancomunidad los datos que la Junta de Gobierno va a llevar a la Asamblea, y en previsión de que se pueda aprobar se trae la tasa, porque es lo que probablemente vaya a suceder en la Asamblea, como viene sucediendo habitualmente. Concejala no adscrita, Susana. Vale, pues voy a empezar por un ruego, que es el siguiente: que en informes de alcaldía y concejalías delegadas se dé cuenta de todas las resoluciones, acuerdos y o decretos que se dicten desde el pleno anterior, siendo fundamental para ejercer el control político que corresponde a la oposición. Eso está fundamentado en el Real Decreto 2568 de 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que en su artículo 42 dice que el alcalde dará su cinta a la corporación en cada sesión ordinaria del Pleno. De las resoluciones... Su cinta cuenta, a la corporación en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiera adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria, para que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el artículo 22.2, apartado A de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Derivado de dicho decreto, queda también recogido en los artículos 17 y 21.1 de nuestro Reglamento Orgánico Municipal. En cuanto a preguntas, pues hay una pregunta con respecto a la instalación de terrazas en la calle La Huerta, que hice en el pleno del pasado, en el pasado pleno ordinario de octubre, y que también había hecho en el pleno de julio. Y bueno, pues entiendo que la respuesta no es complicada de dar, puesto que el alcalde presidente lo que dijo es que tenían claro, ese equipo de gobierno y su alcalde, tenían claro lo que estaban haciendo y en qué se estaban amparando. Entonces, simplemente pedí, por favor, que se compartiera eso que tenían tan claro con el Pleno y con los vecinos. También decía que se estaba teniendo en cuenta todo lo que dicen nuestras ordenanzas y lo que no dice. Pues exactamente igual, compartir qué es lo que hace el Ejecutivo que no contempla las ordenanzas. No sé si se va a responder o... Sí. No sé si fue en el pleno pasado, se nos informó por parte del concejal de Medio Rural que la perdiz roja se había introducido en la ladera de Matarrubia como especie a cuidar por estar al borde de la extinción. Pero por la orden que regula la temporada de caza de la Comunidad Autónoma de Madrid, me genera la duda de si se permite la caza de esta especie. Simplemente si el concejal nos lo podía aclarar. Tengo otra pregunta que tiene que ver con el contrato de limpieza viaria. A la vista del informe jurídico de Secretaría General de fecha 29 de junio de 2021, existente en el expediente correspondiente. La pregunta es qué se tiene previsto hacer a fecha 1 de enero de 2022 con este contrato. Y voy a hacer un poco referencia al informe de Secretaría, porque si no los vecinos no lo van a entender. El informe de Secretaría dice que el contrato de servicios de limpieza viaria finaliza el próximo día 1 de julio. Bueno, se refiere al pasado 1 de julio, porque la fecha del informe, como ya he dicho, es del 29 de junio.
sin posibles prórrogas contempladas en el mismo y sin que, dada la complejidad del procedimiento, haya sido posible licitar nuevo expediente antes de su finalización. También dice, importante, el informe de Secretaría, que atendiendo a que a la fecha es imposible licitar y adjudicar nuevo contrato antes de finalizar el vigente, la cuestión se centra en cómo actuar cuando hay un conflicto entre la obligación de la Administración de prestar un servicio público y la inexistencia de un contrato administrativo tramitado de acuerdo con la legislación vigente. El secretario da dos opciones. Una de ellas posibles es realizar la prestación del servicio sin contrato y después explica de qué manera. Y la segunda opción que da y por la que se decanta el criterio de Secretaría, en concreto dice, en virtud de lo manifestado, el criterio de esta Secretaría es el siguiente: con objeto de asegurar la continuidad del servicio desde fecha 1 de julio de 2021, el órgano de contratación debe justificar la necesaria formalización de contrato mediante procedimiento negociado y urgente con el actual contratista de modo excepcional por un plazo de 3 meses, prorrogable por 3 meses, con el objetivo de que el nuevo contratista entre a prestar el servicio a fecha 1 de enero de 2022. Añade que la determinación del precio de este contrato debe partir de la estructura de costes remitida a información de la Comisión Superior de Precios. Entonces, según la lectura de esta parte del informe de Secretaría, donde dice que el órgano de contratación debe justificar la necesaria formalización, en el expediente no figura la justificación ni tampoco aparece la formalización del contrato mediante ese procedimiento negociado. Entonces solicitaría, no sé si es una pregunta o un ruego, que se nos facilitara el expediente en el que sí de seguro figura, que a lo mejor se ha generado otro expediente nuevo, pero en el que estaba desde luego no figura. Y saber también el coste de la limpieza viaria desde el 1 de julio hasta el 1 de enero del 2022. Pero la pregunta fundamental es que ese plazo de 3 meses más 3 meses, es decir, 6, desde el 1 de julio termina a fecha 1 de enero de 2022, como bien dice el informe de Secretaría. Por lo tanto, mi pregunta es la que he hecho en un principio: ¿qué es lo que se tiene pensado? Porque no sé si es posible la primera opción que propone Secretaría en su informe, es decir, realizar la prestación del servicio sin contrato, abonando las prestaciones efectivamente realizadas. El contratista tendrá el derecho a reclamar una indemnización por el coste incurrido constitutivo de enriquecimiento injusto en favor de la Administración. Entiendo que esta opción requeriría la aprobación en pleno de cada una de las facturas para reconocer ese enriquecimiento injusto. Nada más. Con respecto a esta pregunta, tengo una más. La formulo, perdón, no sabía si no sabía si iba a contestar. Vale, la última pregunta tiene que ver con que en un pleno, creo que fue el de marzo, solicité que se nos facilitara acceso al expediente de recursos humanos para la creación de un puesto de trabajo de régimen laboral temporal y movilidad funcional, así lo expresa en concepto el informe de fiscalización de intervención, con el puesto de trabajo de técnico de juventud, pasando a realizar tareas y funciones como técnico de medio ambiente con iguales derechos retributivos que los actuales. Visto el informe de intervención relativo a la fiscalización, la pregunta es por qué no se ha justificado y motivado lo que solicita el interventor en su informe. También, ¿por qué se le atribuyen en la resolución de alcaldía a un laboral funciones reservadas a los funcionarios por participar en el ejercicio de las potestades públicas? ¿Por qué no existe en el expediente informe de Secretaría al respecto? Y creo que, como en el caso anterior, es importante leer un pequeño párrafo del informe de intervención, donde dice que en el informe y documentos mencionados en el expediente correspondiente de Recursos Humanos no se justifica la excepcionalidad que señala el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. De conformidad con la citada normativa, no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. No se acredita en el expediente, dice el informe de intervención, la justificación y motivación del puesto de trabajo nuevo, las circunstancias de la excepcional urgencia e inaplazable necesidad del puesto,
que justifique que pasados unos días desde la redacción y tramitación del presupuesto del ejercicio 2021, este puesto de trabajo no se incluyera en la plantilla de personal del mismo en un procedimiento ordinario de amortización del existente señalado como técnico de juventud y creación del puesto de trabajo nuevo de técnico de medio ambiente, siendo competencia para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento. Por el contrario, se utiliza un procedimiento excepcional, discrecional y, como tal, susceptibles de motivación y justificación para su utilización que aprueba el alcalde presidente. No se justifican en el expediente funciones, tareas, condiciones del puesto de trabajo, clase, categoría, grupo, elección del régimen jurídico laboral. Este régimen jurídico no puede realizar tareas que impliquen ejercicio de autoridad, puesto de trabajo de carácter estructural, etcétera. Que uno con la segunda pregunta que hacía, ¿por qué se le atribuyen en la resolución de alcaldía a un laboral funciones reservadas a los funcionarios por participar en el ejercicio de las potestades públicas? Perdón, a este respecto, una última pregunta y ya termino. En el informe de recursos humanos se recoge que dicha actuación, la de pasar este técnico de juventud a medio ambiente, dice que quizá lleve la adecuación del salario del actual técnico auxiliar de juventud una vez vista la incidencia en sus tareas con respecto al horario y disponibilidad de la nueva organización. La pregunta es que no sé si esto no estaría reñido con la respuesta que se nos da en mayo, afirmando que el área está cubierta con esa técnica de juventud y el monitor. Y, como dice la propuesta de alcaldía, contratando de forma externa los servicios, talleres y actividades a impartir de acuerdo con el criterio y programación de la concejalía delegada. Entiendo que lo que se pretende no es que una persona haga el trabajo de dos. Estaría en contra de generar empleo y además es imposible. Por mucho que se le suba el sueldo a una persona, no deja de ser eso, una persona. Otra cosa es que se cambiara su categoría y responsabilidad. La pregunta no deja de ser si hay algún tipo de discrepancia entre lo que refleja el informe de recursos humanos y la solución adoptada. Nada más, gracias. Perdón, hasta donde se pueda contestar sobre las instalaciones de las terrazas. Creo que se contestó, no pasa nada, vuelvo a contestar. Nos ceñimos a lo que dice la ordenanza y se está permitiendo hacer todo aquello que la ordenanza permite. Sobre la perdiz de la Cruz Roja, Juan, de la perdiz roja, perdón, que si se permite cazar. Evidentemente la perdiz roja no se puede cazar, su población está en regresión. Lo debería saber como experta en medio ambiente. Sobre lo que se permite, lo que se tiene previsto hacer es, ante la ausencia y la poca, perdonad, ya son las horas, y ante que no haya salido el pliego de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, lo que se va a hacer es lo que permita la norma y, por supuesto, respetando absolutamente todo lo que la norma dicte, la ley de contratos, pero sobre todo permitiendo que ese servicio esencial de recogida y de limpieza viaria se siga manteniendo. En cuanto al tema de recursos humanos, técnicos de medio ambiente, pues se está haciendo lo que permite la norma. Para poderlo hacer se han pedido todos los informes que se han podido hacer. De hecho, si no fuera así, ni siquiera se podría estar pagando la nómina. Se ha tratado de buscar una solución al área de medio ambiente y de provocar una promoción dentro de lo que es el ámbito de los empleados públicos. Teniendo en cuenta esto, si existen discrepancias en el informe de recursos humanos, entendemos que no. Si hubiera alguna discrepancia o hubiera alguna observación o alguna cuestión que no hubiera permitido hacer esto, pues hubiéramos tenido los reparos correspondientes, cosa que no ha sucedido. Buenas tardes, buenas noches, nos vemos en el próximo pleno.